Muy buenos días, muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. En ese trimestre ha sido un trimestre muy interesante y estamos estudiando ese tema muy importante que es lecciones del libro de Marcos. Y durante esta semana que ya comenzamos, tenemos un tema también muy interesante que se titula Cuando Jesús ordenó silencio. Y una vez más tenemos con nosotros a nuestra hermana Eli, que está compartiendo pues con nosotros esta semana. Eli, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días a todos. Así que vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy y quiero invitarles a que recordemos juntos el texto que estamos aprendiendo, que se encuentra en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, y ahí vamos a leer el verso 1 y el verso 7 en la última parte. Leamos como nos dice. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de callar y tiempo de hablar. Muy bien, con este pensamiento queremos invitarles a que tengamos una oración. Acompáñenos a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos delante de su presencia, muy agradecidos por su palabra, muy agradecidos porque nos permite encontrarnos a través de estos medios para poder estudiar juntos esta lección. Queremos pedir que su bendición nos acompañe, nos pueda guiar y nos pueda instruir en todas las cosas que necesitamos saber. Denos su buen espíritu, ayúdenos con sus buenos ángeles, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado muy interesante, el cual lleva por título Una orden contraria a las demás. Y nuestra primera pregunta nos dice de esta manera. ¿Cuál era la condición del hombre o de los hombres, según se describe en otros evangelios, en el territorio de los Gadarenos? Así es, los Gadarenos. ¿Cuál era la condición de las personas que estaban allá? ¿Cómo se encontraban ellos? ¿Cómo vivían o qué es lo que pasaba con ellos? Había cierta situación allí que estaba dificultando pues la vida para las personas. Pero esto lo vamos a analizar en la palabra de Dios, así que quiero que nos acompañen a que leamos este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 5. Y ahí vamos a leer el verso 1 hasta el verso 5. Y llegaron al otro lado del mar y la región de los Gadarenos. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida vino a su encuentro desde los sepulcros un hombre con un espíritu impuro que habitaba en los sepulcros, y nadie lo podía sujetar, ni aun con cadenas. Muchas veces le habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destruido los grillos, y nadie lo podía dominar. Y siempre día y noche andaba dando voces por los montes y los sepulcros, hiriéndose con piedras. Aquí tenemos la condición de esta situación que vivían los Gadarenos. Y estas personas que estaban endemoniadas tenían un problema. Y no era apenas el problema, los ataban por alguna razón. Esto es, quiero pensar que no apenas se dañaban ellos mismos, pero también espantaban a la gente alrededor, ¿no? Sí. Y quiero pensar que esto era un terror para las personas, ver un espectáculo de esta manera, donde estas personas se quedaban dañando a sus propios cuerpos. Era un espectáculo terrible, ¿no? Y pues dice que los ataban, pero ellos rompían las cadenas y los grillos con que los ataban, ¿no? Sí, entonces para esta gente lo que ellos que trataban de evitar es que esas personas viniesen a donde estaba la comunidad, la familia, los niños y todo eso, porque era algo espantoso ver la situación de esta persona, de las personas así, y por eso los mantenían allá en los sepulcros, alejados en los montes, pero ellos gritaban, dice, se oía los ruidos de ellos, y pues era una situación muy difícil para esta gente que vivía
en estos lugares. Así es. Y vamos a ver qué es lo que nos dice ahora la pluma inspirada sobre este asunto. Veamos lo que está escrito en este siguiente material, que es el Ministerio de Curación, en la página 64. Los discípulos y sus compañeros huyeron aterrorizados, pero al rato notaron que Jesús no estaba con ellos y se volvieron para buscarle. Ahí estaba donde le habían dejado, el que había calmado la tempestad y antes había arrostrado y vencido a Satanás. No huyó delante de esos demonios. Así es, Jesús se encontraba en ese lugar cuando ellos embarcaron. Y estos personajes salieron al encuentro y comenzaron a dar voces. Imaginemos cuál era el espectáculo. Los discípulos salieron aterrorizados corriendo. Ahora imagine, ellos ya habían visto otros actos, otras manifestaciones de espíritus malos, espíritus de demonios que poseían personas. Pero había también presenciado cómo Jesús había lidiado con esta situación. Ahora, al ver a estos dos personajes, su aspecto no era el mejor. Y salieron, según lo que leímos, aterrorizados. Se olvidaron de Jesús, se olvidaron de su maestro. Pero cuando se dieron cuenta que no estaba con él, volvieron a verlo y allí estaba, tranquilo, sin miedo. Muy bien, pero vamos a ver qué más nos dice el Espíritu de Profecía sobre este asunto. Leamos lo que está escrito ahora en este siguiente párrafo. Veamos lo que nos dice. Cuando los hombres, crujiendo los dientes y echando espuma por la boca, se acercaron a él, Jesús levantó aquella mano que había ordenado a las olas que se calmasen, y los hombres no pudieron acercarse más. Estaban de pie, furiosos pero impotentes, delante de él. Esto es, ellos querían acercarse a Jesús, querían hacer daño, como me imagino que hacían daño a las demás personas, pero Jesús no les permitió. Muy bien. Sí, podemos ver aquí que ellos sabían una vez más quién era Él y no se atrevían a acercarse más ni a hacerle ningún daño a Jesús. Sabiendo que quién era Él, ellos se detuvían, aunque dice, como dice ahí, aunque estaban furiosos y como queriendo hacerle daño, pero el poder de Dios no les permitía hacerlo. Así es. Entonces, vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que nos dice ahora. Describe al hombre después que Jesús lo sanara de los espíritus inmundos. Entonces, previo a esto, se encontraba en cierta condición, con mucho miedo, con mucho temor, pero después de esto ellos tenían un aspecto diferente. ¿Cuál era ese aspecto que ellos tenían? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Leamos lo que está escrito en el libro de Marcos, capítulo 5, y ahí vamos a leer el verso número 15. Cuando llegaron ante Jesús, vieron al que había sido atormentado por el demonio y había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Así que entonces, ¿quiénes que estaban viendo a este personaje? Lo que estaban viendo a este personaje eran los gadarenos, que lo conocían ya de tiempo, que de tiempo atrás pues habían, tal vez pueden ser las personas que lo amarraban con grillos, que lo ataban con cadenas y de las cuales él se soltaba. Ahora lo veían totalmente diferente. ¿Cómo estaba? Ya no estaba desnudo, ya no se encontraba fuera de sí, estaba tranquilo, sentado, vestido, muy diferente, totalmente distinto. Sí, para ellos fue algo que por mucho tiempo tuvieron que lidiar con estos hombres y ahora lo ven así. Es algo sorprendente, me imagino, para ellos, porque es algo que ellos tanto deseaban, que este hombre se alejara o estuviese quieto, pero aquí ahora podemos ver que ellos presenciaron lo que Jesús hizo con él. Así es. Entonces podemos darnos cuenta que su vida había sido cambiada totalmente. Muy bien. Y vamos a ver qué es lo que nos dice el Espíritu de Profecía sobre este asunto. Acompáñenos a leer este siguiente párrafo. Veamos lo que está escrito aquí. Es el Ministerio de Curación en la página 65 y nos dice así:
Los espíritus malos se vieron obligados a soltar sus víctimas. Y qué cambio admirable se produjo en los endemoniados. Había amanecido en sus mentes, sus ojos brillaban de inteligencia, sus rostros, durante todo tiempo deformados a la imagen de Satanás, se volvieron repentinamente benignos. Se aquietaron las manos manchadas de sangre y los hombres elevaron alegremente sus voces en alabanza a Dios. ¿Qué cambio total había pasado con esas personas? Y ahora su rostro, que estaba totalmente malo, ahora era un rostro totalmente diferente. ¿Nos damos cuenta? Era un cambio total, era un cambio totalmente, habían sido transformados. Sí, entonces podemos ver aquí también que las voces que antes, estoy segura que decían maldiciones y cosas terribles, ¿no? Ahora dice que alababan a Dios y estaban muy contentos de poder ser liberados de esas ataduras que Satanás los tenía atados, ¿no?, en su interior. Y ahora su semblante, todo está totalmente cambiado y podemos ver que el poder de Dios puede hacerlo con cualquier persona y también puede hacer gran milagro en las vidas de las personas. Así es, así como pudo transformar a estas personas, puede transformar la vida de cualquier otra persona. Muy bien, vamos a continuar y vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que nos dice. Aunque a veces Jesús había dicho a los que eran sanados que mantuviesen silencio, ¿qué les dijo al hombre sanado del espíritu inmundo? ¿Y por qué? Aquí tenemos. Jesús, ya vimos en el pasado que manda al leproso, manda al que no habla y no oye, y manda al paralítico que no diga nada. Pero ahora da una cosa totalmente diferente. ¿Qué es lo que le dijo? ¿Y cuál es la razón de que ahora le haya dicho de esta manera? Pues bien, vamos a ir una vez más a la palabra de Dios y vamos a leer lo que está escrito allí en este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 5, y ahí vamos a leer el verso número 19. Veamos lo que está escrito allí. Pero Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntale las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo compasión de ti. Ahora esta orden es totalmente distinta a la orden que Jesús había dado anteriormente. Él hasta ese momento había dicho a los demás que no contasen a nadie nada. Muy bien. Pero ahora le está diciendo que vaya y cuente lo que Dios había hecho por él. Entonces, ¿qué orden tan distinta, qué orden tan diferente de la que había hecho antes? ¿Cierto? Así es. Muy bien, entonces vamos ahora a ver qué es lo que nos explica y qué es lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. Veamos cómo nos dice. Los endemoniados sanados no podían instruir a la gente como los discípulos que habían estado diariamente con Jesús, pero podían contar lo que sabían y lo que ellos mismos habían visto y oído y sentido del poder de Cristo. Esto es lo que pueden hacer cada uno cuyo corazón ha sido conmovido por la gracia de Dios. Este es el testimonio que nuestro Señor pide y por falta del cual el mundo perece. Muy bien, aquí tenemos un asunto muy interesante. Muchas veces nosotros quisiéramos tal vez predicar aquellos temas elocuentes, decir las profecías y tal vez ser reconocidos por el mundo como predicadores. Pero no es la voluntad de Dios que nosotros hagamos esto. Dios quiere que nosotros apenas demos el testimonio no de lo que ha hecho con otros, pero de lo que Dios ha hecho en mi propia vida, ¿no? Muy bien. Sí, porque de esta manera puede haber otras personas que estén en una situación similar y nosotros como seres humanos todos tenemos algo similar con alguien y puede ser que nuestra experiencia pueda ayudar a alguien más y también podemos dar gloria a Dios por lo que Él ha hecho con nosotros. Así es. Muy bien, pero vamos a ahondar un poco más y veamos ahora lo que nos dice este siguiente párrafo de la pluma inspirada. Veamos cómo está escrito aquí en este material que es Exaltada a Jesús en la página 224.
Los que han experimentado el poder de la gracia de Cristo tienen una historia que contar. El ser humano, al recibir su influencia de la gran fuente de sabiduría, llega a ser el instrumento, el agente de servicio mediante el cual el Evangelio ejerce su poder transformador sobre la mente y el corazón. Así es, todos los que hemos sido alcanzados por Jesús tenemos algo que compartir acerca de cómo Dios nos alcanzó. Ese es el testimonio que se necesita, es el testimonio que nosotros tenemos que compartir con las demás personas. Muy bien. Entonces este es el testimonio que Dios quiere que hagamos, porque por medio de su gracia salvadora, que es la razón por qué Él murió por nosotros, para salvar al mundo, para salvar a los pecadores. Y podemos ver que la única manera que se va a saber de eso no solamente es de hablar de Él y de hablar de lo que dice la Biblia como teóricamente, sino que hablar de lo que ese evangelio el cual hablamos ha hecho en nuestras vidas, la obra que ha hecho. Y eso es lo que Jesús quería de este hombre, ¿no? Que hablase y dijese, porque se oían muchas cosas de Jesús, mucha gente hablaba que miraron una cosa u otra, pero hasta que veían realmente el cambio de esta persona físicamente, lo podían ver cómo era antes y cómo es ahora. La gente misma iba a hablar y decir y también dar gloria a Dios. Así es. Entonces, por hoy nuestro estudio ha concluido. Vamos a continuar el día de mañana, pero ahora quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñanos ahora. Padre Celestial que mora en los cielos, una vez más estamos agradecidos con usted porque nos ha permitido tener otro estudio más, poder aprender más acerca de su gran poder, y damos gracias por su gracia que usted ha proveído para todas las personas que están dispuestas a acudir a usted, y todos los que están enfermos, ya sea física o espiritualmente. Usted nos llama para ir a usted, para obtener el sanamiento necesario para nuestras vidas. Y usted lo da gratuitamente, y podemos ver en esta historia el gran poder que usted tiene para transformar las vidas. Agradecemos porque usted ha hecho eso en nuestras vidas, y estoy segura que en las vidas de las demás personas que nos ven y nos escuchan, usted quiere hacer lo mismo para que otros puedan ver también el gran poder de usted y todos podamos conocer más de usted. Otras personas que tal vez no tienen esperanza puedan ver que en usted siempre la hay. Gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Y pues Eli, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Sí. Por hoy, pues que Dios te bendiga.